¿Alguna vez te has sentido raro o rara, que la gente no te entiende, o incluso has sufrido discriminación por tu forma de ser, actuar o pensar? Pues esto está ligado directamente con el tema que vamos a tratar hoy, la neurodiversidad. Soy Guillermo Hielo, graduado en realización de proyectos audiovisuales y espectáculos, y también soy de ese 0,4% de la población mundial que tiene al menos diagnosticado síndrome de Asperger. Conocí el término neurodiversidad en profundidad gracias a un curso que inicié en Specialisterne, el cual de primeras me fascinó porque está directamente relacionado con mi ser. Vale, Guillermo, pero ¿qué es esta palabreja tan rara y en qué consiste exactamente? Pues estoy seguro de que Marian, que está haciendo un máster de psicología forense y criminal, y también hace streams en Twitch, os lo explicará muchísimo mejor que yo. La neurodiversidad, la propia palabra lo dice. Hay personas que su cerebro funciona diferente y eso da pie a la diversidad. Y son maneras diferentes de percibir el mundo, de entender el mundo, de relacionarte con los demás, tener respuestas conductuales diferentes a lo que tiene la mayoría o a lo que se ha aceptado también. En definitiva, la neurodiversidad es un concepto y un movimiento social e ideológico que busca fomentar una actitud de aceptación hacia las diferencias asociadas al funcionamiento neurológico, lo que todo el mundo conoce como trastornos psicológicos, vaya. Se trata de normalizar las diferencias emocionales, conductuales y cognitivas como una forma natural y valiosa de diversidad humana. Existen dos formas de ver la neurodiversidad. 1. El problema está en uno mismo. Este punto de vista se enfoca principalmente en que una persona, cuando se sale de la norma o lo neurotípico, se busca a un experto para que te haga un diagnóstico y se intenta disminuir o curar esa discapacidad. Como diría nuestro infame Joker interpretado por el magnífico Joaquin Phoenix, lo peor de tener un trastorno es que la gente espera que actúes como si no lo tuvieras. 2. El problema está en la sociedad. Esto sería todo lo contrario, al menos es como yo lo veo. No es que yo tenga un problema ni esté loco, sencillamente el mundo está adaptado a unos estereotipos y unas suposiciones que no corresponden conmigo. Entonces muchas veces existe el conflicto cuando es algo que realmente no cuesta nada aceptar. El hecho de que yo soy de determinada manera y que la gente se comporte conmigo de esa manera no va a afectar negativamente en ellos. Y sencillamente no lo hacen porque no lo ven normal y no lo entienden. Y la solución estaría en dar facilidades, un apoyo extra o incluso oportunidades, ya sea de relacionarse o laborales, para así poder llevar una vida normal, como una persona normal que somos como todos. Es aquí cuando se aplica el valor real de lo que consiste la neurodiversidad, porque una persona neurodiversa piensa de forma distinta, se hace preguntas distintas y provoca cambios en la forma de hacer las cosas, normalmente desde un punto de vista innovador y creativo. La persona que definió y dio visibilidad al concepto de neurodiversidad fue Judy Singer, una psicóloga residente en Sydney, Australia, junto con su trabajo sobre autismo que se hicieron ampliamente conocidos. Dentro de la neurodiversidad entrarían una gran variedad de diagnósticos. Entre los más conocidos estarían el trastorno por déficit de atención, el trastorno de espectro autista, la dislexia, el trastorno límite de la personalidad o el trastorno bipolar. Luego podría hablarse de muchísimos más casos como el PAS, que ni siquiera se considera trastorno, la dispraxia, la disgrafia, la ansiedad social, la ansiedad generalizada, la sinestesia, el trastorno obsesivo compulsivo, muchas cosas. Pero a mí me gustaría hablar de dos casos específicos que me parecen súper curiosos, que serían el de Sweet Anita, que es una streamer estadounidense que tiene síndrome de Tourette, y cuando lo descubrí la verdad es que me sorprendió bastante porque fue la primera vez que lo vi realmente. Are you geographically retarded? I'm gonna replace Redirecting with that exact bit. Y el de Dowdy, que es una de mis artistas favoritas, que tiene un trastorno de despersonalización o de realización, que yo esto no lo había escuchado en la vida hasta entonces. It's caused me to have depression and anxiety as well. I noticed suicidal thoughts creeping in, and that was definitely a point where I was like, okay, I need some help. Y son casos que creo que merece la pena echarles un ojo, porque son muy autoconscientes y lo viven con una aceptación tanto propia como de su entorno increíbles. Dentro de estos diagnósticos existen muchas variaciones y grados, incluso combinaciones de ellos, que pueden denominarse como otro trastorno específico. Existe una controversia bastante grande entre lo que se considera neurodivergencia y lo que no, pero bueno, aquí os dejo un gráfico hecho con Excel porque si no aquí nos ponemos a hablar de estadísticas y no es plan. También se ha criticado mucho la neurodiversidad, puesto que por norma general solo incluye a personas con menos dificultades y tienen capacidad
capacidades excepcionales, dando una visión superficial y casi de moda, pero no incluyen personas gravemente afectadas y con altas necesidades de apoyo. Esto supone seguir excluyendo un montón de gente. Pongamos por ejemplo Stephen Hawking. Esta persona, sin apoyo económico, no hubiese tenido la oportunidad de mostrar sus capacidades. A continuación, creo que estaría interesante dejarnos de tanta teoría y ponernos en acción realmente. Para ello, he quedado con mi querida amiga Sara Melé, que básicamente es una excelente actriz, dramaturga y con estudios de psicología, y vamos a salir a la calle a preguntar a la gente lo que conocen de este concepto y la importancia y perspectiva que le dan a la salud mental en general. Por cierto, estas mismas preguntas las tendréis en la descripción en un formulario por si queréis pasar el rato, y como veréis iré intercalando las respuestas en el vídeo porque ya ha salido alguna interesante, dejémoslo ahí. ¿Conoce el término neurodiversidad? No. Neurología diversa. Sí, creo que sí. No. No. ¿Cómo describiría a una persona con ansiedad social? Yo mismo. ¿Usted sufre de ansiedad social? Sí. Porque justo ayer me dijiste eso de la ansiedad social. Hay mucha gente que tiene ansiedad social. Pero ¿qué pasa? Que también es este mundo que te exige como ser de cierta manera, y las personas que no son de cierta manera, aunque sean muchísimas, como no estás adaptado al capitalismo, pues ya mal. ¿Cómo describirías una persona con un trastorno del espectro autista? Causas de trastornos sociales. Como una persona como cualquiera, pero que necesita una atención para tratar con él. Con tics. ¿Cómo describiría a una persona con trastorno bipolar? Pues una persona que en un momento determinado ve las cosas con mucho optimismo y en otro momento pues lo ve pues muy pesimismo. ¿Cómo describiríais a una persona con síndrome de Asperger? Como que luchador, ¿sabes? Hasta que no consigue lo que se ha propuesto, que no va a parar hasta conseguirlo. ¿Cómo describirías una persona con síndrome de Tourette? Que no puede controlar sus gestos o tics. En principio normal, pero luego no lo son. Con tics. Se tropieza con una persona y ésta empieza a insultarle de muy malas maneras e instantáneamente se disculpa diciendo que tiene síndrome de Tourette. ¿Cómo reacciona usted? No me importa que me digan Que le diga nada. nada. Las etiquetas no se me pegan. Pues nada, diciéndole gracias, perdona. Pues gracias y perdona y cuídate. Ya sé lo que es eso. I told this guy to fuck off. He's like, oh, okay. I was like, no, come back. I have Tourette's. Fair enough. Fuck off. Sorry, I have Tourette's. No, I have Tourette's. I'm sorry. ¿Conocéis el uso original que se le daba a los términos subnormal o retrasado? ¿Y qué opináis de que se sigan utilizando? Mal, o sea, me parece mal. Una falta de respeto, entre comillas. Pues no son personas discapacitadas de alguna manera, pero no de esa manera que lo dicen. Eran menos profundos, no era más directo y abarcaba más gente. Yo creo que era más de usar en la calle, más lógico. Todos hemos tenido una época que hemos dicho estas cosas muy banalmente, pero es importante adaptar los conceptos, vaya. Hace décadas en los periódicos era habitual leer titulares y noticias hablando abiertamente de los subnormales, y me parece que debería seguir siendo así, se debería hablar de ello con normalidad. En cuanto al uso peyorativo actual, capacitismos, me parece más peligrosa la búsqueda de lo políticamente correcto que simplemente expresarte como quieras. Puedes ofender a alguien sin querer, sí, pero lo importante es disculparse, no censurar el lenguaje. ¿Creéis que las personas que no son neurotípicas, es decir, que se salen de lo aceptado socialmente, suman o restan a la sociedad? Suman. Restan. Aportan. Ni suman ni restan, forman parte. Si tuviera que analizarse psicológicamente, ¿cree que tendría algún trastorno? Pues imperativa. Lo que comprendo son mis defectos y mis neuras y mis cosas, pero vaya, yo soy lo más. Yo tengo ahora amnesia por una enfermedad y luego he sido muy impulsivo y antisocial, no antisocial, pero en contra del mundo, que se dice ahora. Es que... A ver, yo creo que ahora ninguno, sinceramente. Vale. Pero a lo mejor al cuando salimos de confinamiento, pues yo que sé, a lo mejor ansiedad, depresión. ¿Qué importancia le da usted a la salud mental? Hombre, tiene su importancia, sobre todo para el entorno. Mira, en general, lo que te toque, no hay opinión ahí. Pues mucha. Mucha. ¿Y creéis que el COVID ha influido en que se normalice ir al psicólogo o al psiquiatra? Sí. Que se normalice, no que se agudice, sí. Sí. Sí, pues hay muchas cosas que con el COVID se van a quedar. Sí, ahora ya no es tan excepcional que estés deprimido
y tal, llevas mucho tiempo en casa. Comprendo que gente que sale mucho, pues que claro, es un sacrificio muy grande y que les puede afectar psicológicamente. Me acuerdo que antes, al principio, me daba mogollón de vergüenza y me daba como mogollón de respeto de decir, no, voy a terapia, voy a psicólogo, y ahora es como, voy a psicólogo, sí. ¿Cuál de ellos cree, así por la fotografía simplemente, que tiene síndrome de Tourette? Bueno, pues yo diría que yo creo que esta chica. Esta chica. Los tres tienen Tourette, en diferentes niveles, pero los tres sufren. Pues... Ah, ¿no? ¿Él no? No. Ah, pensaba que sí. Muy bien. ¿Quién diríais que tiene trastorno de ansiedad? El del medio. ¿El del medio? ¿Tú también? Podría tener cualquiera. Ellas dos tienen ansiedad y él tiene Asperger, lo que decíamos antes. Cuando una persona diagnosticada de una patología como Asperger hace un trabajo acerca de qué opina la gente de la calle de esa patología, ¿qué esperas? No me esperaba para nada la respuesta de son personas luchadoras y que cuando se esfuerzan... La respuesta de la niña. La respuesta de la niña, sí. La verdad es que ha sido bastante inesperada y he dicho, ostras, pues no se aleja tampoco mucho al menos me he sentido bastante identificado. Bueno, veo a la gente como bastante concienciada, ¿no?, con la salud mental en general. Me ha parecido interesante que la gente de la calle se dé cuenta de que las cosas necesitan evolucionar, ¿no? Como el uso de la palabra subnormal o retrasado, y el que admitamos la culpa incluso de haber estado utilizando esas palabras de forma banal, como ha dicho la señora. Y luego también el segundo señor al que hemos preguntado si creía él que las personas se sumaban o restaban a la sociedad, y ha dicho que ni una cosa ni la otra, que simplemente forman parte de ella. Me ha sorprendido también cuando ha dicho lo de y directamente ha dicho, yo padezco de ansiedad social. O sea, como que no me lo esperaba, pero sí. Según estadísticas sacadas de no sé dónde, hay como un 24% de personas que tienen alguna discapacidad y el resto que son normales. O sea, yo no me lo creo. Hostia. 76% de personas normales, no me lo creo. No, yo tampoco me lo creo, la verdad. Claro, pero se tendría que tener en cuenta qué patologías están en esos gráficos, ¿no? Porque Ya. La mayoría de personas que están a mi alrededor han sufrido de ansiedad, han tenido ataques de pánico. Pues encantado de volver a verte. Igualmente. De que hayas querido participar en este proyecto conmigo. Yo encantada.